apareció ahora sí, el nuevo PRI. El nuevo PRI. Ya reformaron los estatutos. Que bueno, pues ya se sabe que son bastante flexibles, maleables y adaptables, ¿no? Si algún partido en la historia de este país tiene la habilidad de transmutar su ideología según las necesidades del momento, pues se ajusta, se aprueba. El presidente Enturri, como era antes y como era ahora. El PAN todavía sigue estando en ese lugar. No venga aquí. No ha podido cambiar los estatutos, no votaron ni quórum. Porque en el PAN ya no quiere nadie más, es lo mejor. Que se queden como estaban. No, de que ellos cambian su ideología, su manera de pensar, su manera de ver el mundo de la política del país sin modificar los estatutos. Esto es bastante más todavía estos, pero ya se fueron. Pues de todas maneras, quiero decir que en primer lugar tampoco pongo usted. Pero hablo en el contexto histórico. Los sexenios son apenas una brisna en el devenir de la historia reciente de la patria. Sí, señor, porque lo que estamos viendo es la formalización, ¿no?, de la restauración del PRI de siempre. El viejo régimen con un partido de Estado, por lo menos se ve, ¿no?, en que el presidente ocupa ya formalmente, ¿no?, antes no se van a cambiar los estatutos, el encargo del primer priista del país. Que bueno, al menos ahí cubrieron las apariencias, ¿no? Digamos que pues el presidente es el líder real, el líder nato del partido. Bueno, pues hay que darle un lugar, ¿no?, en los estatutos. Eso es un poco como quitarle esa aureola divina al presidente y decirle, toma las decisiones que el PRI impulsa, pero desde su posición de miembro distinguido del partido político. Y se naturaliza algo que antes no se quedaba como una simulación, la sana cercanía entre el presidente priista, en su caso, con el partido del Estado. Digamos que antes mantenían relaciones impropias. Nunca fue tan. Bueno, pero esos eran términos que se usaban, recuerden que el equilibrio, la sana distancia, pero sería ni siquiera sabía que existía así que porque ponga otro ejemplo. Acuérdate, cuando lo nombran candidato ni siquiera sabía dónde estaba el PRI, ni siquiera sabía dónde se equivocó, ¿verdad? Sí, o sea, se fue a otro edificio, porque ni siquiera había. Y dijo, pues ahí cerca de la estación de tren, señor, ahí está. Había estado dentro del pueblo, ni siquiera tenía credencial de no, que ahora también se eliminó esta cosa, que ya pueden ser candidatos a la presidencia ciudadanos que no estén afiliados al partido necesariamente. No, el PRI siempre ha sido de alguna manera, digamos, un tanto flexible en esta situación respecto a quiénes son sus militantes. Más yo me atrevería a decir que el PRI tendría serias dificultades si quisiera definir realmente su padrón de militantes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del PAN, que lo tiene más estructurado, y ya lo hicieron, y que ya lo recortó así como acordeón, pero además el PAN es un partido que es sumamente complicado poder ingresar a ese partido. O sea, parece una guerra de obstáculos para poder ingresar a ese partido. ¿Cuántas veces lo intentó, maestro? Ninguna. Todavía no, porque tienes que entrarle como simpatizante, adherente y todo, luego para que te acepten los discursos y bueno, pues eso es a diferencia del PRI, donde pues te dan aquí solicita lleva su fotografía y rápidamente. No, yo digo los planites de cada tanto. Pues ya lo que hemos visto, hablando precisamente en el contexto del partido del Estado, ¿no? O el partido en el poder, en el gobierno, o el partido del gobierno, que al final de cuentas suele ser la misma cosa de en distintos lugares. En el PAN, pues el PAN perdió el partido y perdió el gobierno. Era lo que había pedido Calderón, ¿se acuerdan? Cuando él era presidente del partido, decía que era conquistar el gobierno sin perder el partido. Y él conquistó el gobierno y él mismo perdió el partido, ¿no? Y perdieron el gobierno. No, al PAN le digo que andan con unos broncones porque pues no pudieron juntar el cuerpo. Se les fue la gente a echarse unos tacos. Llegaron allá a la Convención Nacional y se fueron, se salieron y ya no pudieron votar ninguna reforma ni observaciones a las modificaciones de los estatutos, que supongo que sigue ahí esto presente lo de la parte honrada y generosa, ¿no? Y la pena de eternidad y estas cosas.
y los puntos a discutir son otros, ¿no? Como el mismo caso del PRI, que lo que le surgiera modificar los candados que tenían para tener la libertad de poder votar libremente, esto que les hace mucho ruido de votar el IVA en todas las áreas posibles, particularmente en lo que concierne a medicinas y animales. Bueno, es una suerte de eufemismo, ¿no? Sí, en efecto se modifica para estar en libertad de votar, no, para aprobar el IVA, la imposición del IVA a medicinas y alimentos, eventualmente subir la tasa del IVA general, ¿no? Que son dos cosillas que pueden darse ahora que se presente la reforma fiscal, y también lo de la apertura de PMIs a la inversión extranjera, que ya está más abierto que un seco de limosnas, pero ya están ahí, ¿no? Simplemente se naturalizaría o formalizaría. Aunque en el caso del IVA se debería dar una discusión que por supuesto creo que no se dará, y que nos explique qué realmente es lo que pasó con el IVA, porque cuando si mal no estoy, que es en el 80, ¿no? Cuando se implanta el IVA en el país con el 10%, si recuerdan que inicia con el 10%, la captación que se hacía mediante ese impuesto era cerca, o la base gravable de ese impuesto era casi cerca del 80%, y ahora está menos del 50%, o sea, 20 y tantos años después es menos la base gravable, hay más artículos exentos de este impuesto, que son por el medio del cual los gobiernos tienen mayores ingresos, y ese tipo de artículos exentos de IVA o de tasa cero han ido aumentando, ¿no? Pero porque se fueron por la vía de aumentar el gravamen, ¿no? ¿Te acuerdas de Roque Villarroba con aquella famosa Roque señal, la señal de la victoria que hizo en un congreso, cuando se aumenta la tasa de 10%? Aumentamos aquí, luego le vamos a quitar a la canasta de alimentos una parte, este tipo de cosas, ¿no? Entonces baja el porcentaje de artículos grabados en impuesto al consumo, pero aumenta la tasa. Sí, lo que quiero decir es eso, que a lo mejor la clave puede estar no tanto en grabar a más, sino ver qué pasó en todo ese tiempo, ¿no? De los artículos que quedaron fuera de este impuesto. Pero Servando, tú quieres poner a trabajar a los señores de Hacienda. O sea, ellos nada más están para de un plumazo de efectivamente. Es más fácil decir, todo el que no tenga IVA, pues que ahora pague IVA y se acabó, ¿verdad? Un estudio, un análisis, repercusiones, etcétera. Están igual que el magisterio, avientan mentiras, ¿no? Porque los ricos son los que se benefician y esto va a ser para beneficiar a los pobres. ¿En qué cabeza cabe que si le aumentas el IVA vas a beneficiar a los pobres? ¿De qué manera? Si van a tener menos posibilidades de comprar, ¿no? Etcétera. Sí, porque se va a encarecer, o lo que argumentan es que al haber más recursos vamos a poder meterle más lana a los programas sociales. Claro que eso no sucede. Sí, pero luego ves, y constantemente lo vemos en los medios de comunicación, cuando hay, por ejemplo, en muchas de las dependencias que se supone que deben gastar en obra social, hay sus ejercicios de sus presupuestos. Esa es una, ¿no? Entonces también puede decir, a lo mejor el problema no está en que no tenemos recursos para llevar a cabo obras de infraestructura o de gasto social, sino que en ocasiones ni siquiera se sabe dónde están esos recursos, aquí mismo en el Estado, ¿no? Por lo menos nadie lo desmintió, el subejercicio que hizo, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues en un Estado donde requiere muchísima obra, principalmente de comunicaciones. Es un Estado tan grande como Chihuahua, su principal problema es cómo nos comunicamos, ¿no? En términos de carreteras, de accesos y todo esto, y que te enteres de que hay sobre ejercicio en los presupuestos, pues es para ponerte a pensar, ¿no? Pero además los propios expertos están diciendo que imponer el IVA a medicinas y alimentos genera un incremento en la captación del gobierno federal, pero ni siquiera en el porcentaje necesario para constituirse en una solución efectiva y rápida al problema de los penurias presupuestales. Y se puede ser un efecto contrario, es decir, divide el consumo y deja de circular, pero
otro lado está, pues, más que inhibir, a lo mejor lo que puedes desatar es un mercado negro, ¿no? También, que es otra, pero el asunto está en que si eliminas a la mitad las restricciones fiscales y haces que en realidad paguen los impuestos los grandes corporativos del país, se capta el doble de lo que se gastaría imponiendo una medicina. Sí, a ver, rápido. En realidad fregados son los asalariados, que son quienes no pueden hacer reducciones fiscales como el IVA, y que aparte que les quitan el 30% de ISR, que nunca lo pueden recuperar, más como los grandes empresarios que si no pueden hacer, que pueden reducir la cantidad de cosas porque tienen los contactos y pueden hacer tranzas, aparte de ese 30% es el 15% más. Mire, tan sencillo como eso. Tenemos entre los hombres más ricos del mundo tenemos a 17 mexicanos. ¿Cómo cree usted que 17 mexicanos, con Carlos Slim en la cabeza, han podido hacerse multimillonarios y estar entre los principales del mundo, si no es a partir de este sistema, ¿no? que carga el peso del gasto gubernamental en los asalariados de los trabajadores pagando los impuestos, ¿no? Y favorece a las clases adineradas, ¿no? Muy fácil, si usted gana 1,000 pesos, le quitan el 30 de ISR a esos 700 que le quedan, si no le quitan cuotas sindicales, si no le quitan 300 pesos, ¿no? Le quedan 700 si no le quitaran nada más. Le quitarían 15 pesos más por cada 150 pesos más. Tu sueldo en realidad de los 1,000 pesos son 550 pesos. Pero los grandes corporativos se pueden casi sin contar y rápidamente todo lo que hay por medio de lo que se conoce como la famosa, entre comillas, filantropía de esos grandes empresarios, que les permite simplemente deducir cantidad increíble de impuestos con dinero de la gente. Vamos a la publicidad, ¿verdad?